Bueno, sí, gente de Radio Federal, Santiago. Esta presentación de Sombra de Poder, que es la segunda que hacemos por este medio, eh, realmente requiere que cuente un poco de qué se trata por los mensajes que recibimos, ¿no? Este es mi primer libro, sí, aunque no mi primer escrito, porque muchos han leído mis escritos que no fueron convertidos en libro. Me preguntan por qué se convirtió en tinta y papel editado este libro. Porque ya en el primer borrador, que comenzó como el reflejo de las memorias de un representante de fútbol, se transformó en la narrativa de esta novela basada en hechos reales. Me llevó y me indujo a compartir con los lectores esto a través del libro. Si bien los hechos reales son parte de la crónica informativa, la narrativa basada en hechos reales es literatura, donde existen licencias creativas que conservan la realidad, como en este caso, y como en todas las que son narrativas basadas en hechos reales. Jorge Luis Borges, por ejemplo, en su cuento Emma Suns, relata el crimen de esta planificado y con libre condena, concluyendo, no lo voy a leer ni lo voy a contar completo, pero concluye: las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios no son reales. Todo el resto que marca el crimen es pura verdad. O sea, es un relato de Borges que realmente simplifica un poco lo que es la literatura basada en hechos reales. Si el comienzo de Memorias, luego, luego llamado Sombra de Poder, no se hubiera referido a un representante jugador de fútbol, con seguridad no hubiese descubierto un entrelazado internacional que me llevó a escribir este libro, el cual concluye y veo y me meto en un mundo de lavado de activos, tráfico de personas, narcotráfico, corrupción, crímenes, y un combo que incluye miles de víctimas. Sombra de Poder ingresó a la editorial después de 4 meses de escritura, correcciones, que incluyó 5 borradores que fui corrigiendo antes de entregar el borrador definitivo. Pero aparte, la investigación, la confirmación de hechos, los involucrados, la geografía del relato, demandó aproximadamente otros 4 meses de trabajo, ¿sí? Los escritores en general deseamos compartir con el lector ideas, conocimientos, creaciones e historias, entre otras cosas, y en lo posible conectarnos, abiertos a recibir comentarios y opiniones a través del tiempo y la distancia. Sombras de Poder, en su recorrido de 188 páginas, es un mapa narrativo al que muchos prefieren no ver, coincidiendo esto con la expresión, y acá tomo algo que dijo Juan Carlos Bonetti, donde dice que los hechos y dichos son vacíos que adoptan la forma del sentimiento que los interpreta. Eh, bueno, presento el libro. Leerles el libro completo implicaría un tiempo precioso, que, como dijo el querido Roberto Fontana Rosa, debemos respetar, o sea, el tiempo, ¿no?, de los lectores. El negro Fontana Rosa es un detalle bastante importante respecto al tiempo que debemos robarle a los lectores. Entonces, bueno, por ejemplo, les leo algunas partes del libro. El miércoles 13 de marzo de 2013, el Vaticano. La plaza de San Pedro vibraba bajo una lluvia tímida que empapaba los paraguas y resbalaba por los adoquines romanos. A las 19 horas, 19:06 más exacto, una bocanada de humo blanco coronó el cielo gris. El nuevo papa era argentino, Jorge Mario Bergoglio, jesuita, hincha de San Lorenzo, porteño de mirada severa y alma villera, se convertía en el primer pontífice de América, el primero del sur, el primero que no respondía a los moldes esperados ni hablaba en clave de realeza europea. Su nombre elegido fue Francisco. Bueno, acá un comentario que respecto a ese párrafo: los argentinos, expertos en apropiarse de los símbolos globales, festejaban en bares, plazas y redes sociales como si la selección hubiera ganado un mundial. Los mozos brindaban con clientes desconocidos, las radios repetían "tenemos papa", como si anunciaran un gol en tiempo suplementario. En otra parte del libro, eh, dice: pero mientras el mundo celebraba, en la sombra del poder se encendían alarmas. No en Buenos Aires ni en Washington, en Roma,
no en Buenos Aires, sí en Washington y en Roma. Y más allá, Raymond Burke, cardenal de mirada gélida y sotana de encaje, símbolo viviente del catolicismo tradicionalista, afín a los ideales de extrema derecha representados por Donald Trump, encendía un habano en su despacho. Sabía, preocupado, ¿no? Sabía que lo que venía era una guerra, algo que lo perjudicaba. Burke, respaldado por poderosos grupos económicos, llevaba años tejiendo alianzas. Por eso lo apodaban el cardenal de Trump. Y por eso el 13 de marzo de 2013 sintió que sus planes se derrumbaban cuando Bergoglio ocupó el sillón de San Pedro. En ese momento, en los pasillos silenciosos del Vaticano se cruzaron miradas de incomodidad. Acoto, algunos cardenales apretaron los labios, otros los rosarios. La lucha había comenzado. Salto a otra parte del libro, donde dice, en Arlington, porque los involucrados en todo esto es personajes, instituciones de todo el mundo. En Arlington, Virginia, en el Departamento de Defensa, los altos mandos delegaron al general Dawson la misión no negociable de mantener el equilibrio latinoamericano. Un tema para comentar, pensar, analizar y debatir. Y comentaba, ¿no? Y bajaba las directivas y entre ellos hablaban, y esto que comento ahora es parte del libro, que es lo que comentaron y fueron bajando, ¿no? El nuevo papa elegido ayer es argentino, jesuita, reformista y peligroso para intereses de la curia romana conservadora y sus vínculos fuera del sistema religioso, que es todo un tema, la curia romana y sus vínculos. Eso le dijo el general a sus subordinados. ¿Y el problema cuál es? La lucha por el poder entre conservadores, que son estos de la curia romana, y los reformistas, que son los representados por el nuevo papa, será feroz. Si bien la curia conservadora integra solo el 30% de cardenales y obispos, estos manejan los dicasterios y las oficinas con mayor poder dentro del sistema de gobierno de la Santa Sede. Por un lado. Pero los reformistas, liderados por el papa jesuita, contarán con el apoyo popular de los fieles católicos distribuidos en América Latina, los cuales representan el 40% del total mundial. El poder eclesiástico, esto es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros desde aquí, desde esta organización aquí en Arlington. El poder eclesiástico influye en los movimientos políticos latinoamericanos. Puede generar cambios que perjudiquen a Estados Unidos o países amigos. Entonces, es necesario mantener el equilibrio controlando el poder eclesiástico y ese será nuestro trabajo. La charla que siguió fue más geopolítica que militar, más teológica que estratégica, pero en el fondo el mensaje era claro: mantener el equilibrio latinoamericano, controlar, vigilar, usar las herramientas del lavado, del poder financiero y del narcotráfico como sensores morales de un mapa global donde todos se observan. Esto me lleva a un análisis de Eduardo Galeano, el uruguayo, el gran escritor uruguayo, que dijo, sobre la sobreprotección y el regular equilibrio entre países hermanos de latinoamericano, la sobreprotección puede generar en baja autoestima, inseguridad, dependencia emocional y dificultad para la toma de decisiones, ya que no se les permite aprender de los errores y desarrollar autonomía y crecimiento. Llevará a un desarrollo limitado, haciendo que les sea difícil afrontar la adversidad y el mundo real. Por eso hay que mantener el equilibrio, ¿sí? Para que no pase todo eso. Hay un peligro, pueden llegar a crecer algunos países y puede perjudicar el equilibrio de Latinoamérica. En otra parte del libro, donde ya empieza y donde pega el giro tremendo de este libro que comienza como la memoria de un representante de fútbol, hay una reunión donde hay un diálogo
y bueno, Carlos le dice, soy representante de futbolistas, están en la primera charla que tiene con el escritor. Me ofrecieron un negocio y terminé metido en algo que involucra al Vaticano, a narcos, a chinos, a un club colombiano, a un periodista, a un pibe de 14 años y al club Torito de Rosario. No sé quién soy en esta historia, ni cómo salgo. Leonel, el escritor, ya tenía listo su grabador mental. Iba a comenzar con las preguntas, pero los pasos de la moza lo interrumpieron. Se acercó. La moza regresó con una frapera que mantendría en 8 grados la temperatura ideal de un Dom Perignon vintage que traía, junto a una nota manuscrita doblada con cuidado. La entregó y le dijo a Carlos y al escritor, a Cohen, dos señores que se acaban de retirar me pidieron que les entregue este regalo, explicó. Dijeron que era un brindis por la memoria entre amigos. Carlos y Cohen se miraron. Leonel Cohen tomó la nota y la leyó en voz baja. Saludo de amigos con memoria para el señor Cohen y el señor Vitti, que lo disfruten. Bueno, Carlos quedó helado, el tono del mensaje era cordial, pero la amenaza flotaba detrás de cada palabra. Esto, obviamente, y esto es histórico y esto todos lo saben, el Dom Perignon, invitando a la amistad con una nota adjunta cordial y sugerente, fue recibido por personajes latinoamericanos a través de la historia que sorpresivamente cambiaron su oratoria, sus actos, sus actitudes. No es necesario que los nombre. En otra parte del libro dice que el verdadero objetivo, los enemigos del Papa Francisco no solo desean su caída, quieren tomar el trono de San Pedro. Y no lo harán con discursos ni encíclicas. Ya han comenzado a operar sigilosamente, pero con precisión. Trabajan sobre su salud, su entorno y su imagen pública. Están sembrando dudas sobre su estabilidad mental, filtrando rumores, bloqueando iniciativas, debilitándolo desde adentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Francisco desafió al poder más peligroso de su entorno, la curia romana conservadora. Lo hizo, en sus dichos, aparte de controlar la parte más crítica, que era la parte económica que controlaba el IOR y el Banco Vaticano, pero fundamentalmente se aprovecharon de lo que dijo. Cuando defendió a Martín Lutero por su propuesta, diciendo que había algunas coincidencias, ¿no? Cuando propuso una convergencia entre católicos, una conversación y reunirse, católicos, ortodoxos y evangélicos. Cuando colocó a los migrantes en el centro de su teología política, eh, que mueren de a miles, ¿no? Intentando buscar su lugar. Cuando convirtió las encíclicas en manifiestos sociales, cuando empezó a tocar negocios millonarios que los corruptos temieron perder. Entonces, acá a Francisco lo vinculo a una frase de Jorge Luis Borges. Siempre el coraje es mejor. La esperanza nunca es vana. En otra parte del libro, y ya vinculado, digamos, yo el libro lo terminé de escribir antes de que muera el Papa Francisco, porque todo este tiempo que llevó, el que fue a la editorial, y todo el proceso de ida y venida, porque cuando va a la editorial, corrigen, mandan, va y viene, son 3 o 4 cosas, lleva un tiempo. Después muere el Papa Francisco. Pero antes de eso, esta parte relata el libro. Chicago, Estados Unidos. El fuerte viento y la persistente lluvia características de la época, en la ciudad donde Michael Jordan y los Chicago Bulls gastaron más tinta en el Chicago Tribune que Elliot Ness y Al Capone. No afectó la conexión virtual privada que 3 personas mantenían con Germán Donati, un servidor de el operativo que parte de la curia de la que estamos hablando y organizaciones asociadas. La pantalla gigante enmarcaba a Donati, interrogado por el trío chicahuense. El libro va a salir, dijo Donati sin rodeo. Tenemos 2 semanas máximo. Hay que borrar los rastros, pero también generar ruido. ¿Qué tipo de ruido?, preguntaron. Hay que atacar donde les duele. Una muerte, un atentado, una fuga controlada. Ustedes eligen. Pero algo tiene que pasar en Rosario en las próximas 48 horas. Le respondieron, tiene permiso para actuar, dijo uno de ellos
uno de ellos. Y cortaron. El que cortó fue el cardenal Prescott de Chicago. Apenas cortó, se comunicó con Donald Trump. Ante la creciente, otro párrafo y otra parte del libro, antes de terminar, ante la creciente repercusión por la filtración del libro Sombras de Poder, los organizadores de la Feria Internacional del Libro decidieron adelantar un evento extraordinario. El 9 de junio de 2024, Leonel Cohen recibiría un espacio exclusivo en una carpa montada para 1000 personas, en el Parque de Puerto Norte de Rosario. La pareja del escritor y Jeromé, su cuñado, pieza clave del equipo, se encargaron de la difusión internacional. En sus palabras, no será la presentación de un libro, en las palabras de él, del escritor, ¿no? No será la presentación de un libro, será la revelación ordenada de hechos que incomodan al poder global. Bueno, respecto a eso y al hecho y a la convocatoria y al día de la presentación, se esperaba una cobertura intensa y un operativo de seguridad especial debido a todo lo que van a ver en el libro. Y les digo, no fue suficiente. Con esto corto. Les doy gracias por esto. Hasta pronto.